3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence start. Wanna Geeks. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Howard Phillips Lovecraft. Bueno, con esta frase comenzamos el Wanna Geeks de hoy. El terror se apoderó de nuestros micrófonos, pero también de todos los medios de los que hablaremos hoy. Desde el cómic hasta la literatura, hasta el cine, hasta el videojuego, hasta lo que sea, hasta nuestras vidas. Hace rato, fuera de la grabación, Joaquín me platicaba que él es un metamago. A ver, platícanos un poquito, Joaquín, de tu experiencia con la magia. Bueno, como ustedes saben, yo soy escritor y coprotagonista de un podcast de aquí de Audiocentro llamado No Abras la Ventana. Hola, Rich, por cierto. Hola. Pues sí, para estudiar No Abras la Ventana, normalmente tuve primero que estudiar el horror y el monstruo y sus características, y después, claro, lo desconocido y cómo lidiamos con estas cosas, ¿no? ¿Qué es el monstruo? Y a veces este monstruo nos invita a preguntarnos exactamente cómo funciona, de dónde viene, cuáles son sus mecanismos y cómo quizá puede ser derrotado y, en último caso, invocado. Y hablando justamente de eso, Joac, respecto a cómo podemos derrotar a los monstruos, lo primero que se me viene a la mente es los vampiros, ¿no? Porque ni siquiera se trata solo... O sea, eso es lo más terrorífico. No se trata nada más de, dispárale o córtale la pierna. O sea, hay métodos para poder acabar con ellos. Y los vampiros me remite a Drácula, ¿no? Una de las obras más importantes de la humanidad, que ahorita, o sea, comenzó en la literatura y ha permeado en todo, en la música, el cine, los videojuegos, los cómics, las caricaturas, o sea, cuanto se nos ocurra, ¿no? ¿Qué piensas de esa obra, Joaquín? Así ¿por qué crees que Drácula es tan importante? Bueno, a mí personalmente me gustaba mucho la novela epistolar. Si no saben qué es eso, es una novela que se cuenta a través de periódicos, cartas, diarios, así. Entonces creo que literariamente esa es una de sus ventajas, ¿no? Que le da como cierto realismo, digamos, es un found footage, pero en literatura, ¿no? Entonces eso es muy interesante, pero también hay varias cosas ahí, digamos, propias del género, que son importantes en el vampiro y en Drácula en particular. Por ejemplo, el exotismo europeo, una crítica social a las clases aristocráticas del continente que vienen de un lugar antiguo y desconocido y traen cosas raras, y también una ansiedad que tenía la sociedad victoriana por las enfermedades venéreas, las enfermedades de la sangre. Entonces, ¿por qué es importante Drácula en el imaginario popular? Bueno, creo que en el episodio 7 de No Abras la Ventana hablamos específicamente de la figura del vampiro y cómo la crítica de la clase social siempre ha sido intrínseca de la figura del vampiro, ¿no? En este caso, la aristocracia, pero muchas veces el capitalismo, ¿no? La única vez que Karl Marx menciona la palabra vampiro es para criticar a la clase burguesa, ¿no? Yo quisiera, en esta parte, además de que la obra en sí misma refiere muchas cosas sobre la sexualidad, el colonialismo, la inmigración y todo eso, quisiera yo irme un poquito más atrás y meterle esta espinita a nuestro escucha, ¿no? Porque Bram Stoker se basa en un personaje muy famoso que es Vlad Tepes, el empalador, pero también se supone que él fue a platicar con un erudito húngaro llamado Banbury, ¿no? Que él fue el que le comenzó a contar todas las historias alrededor de Vlad Tepes. En realidad, hay mucho más misticismo del que pareciera. El mismo Bram Stoker forma parte de una... ¿Cómo podemos llamar? Como una rama religiosa que se llama la Orden Hermética de Laura Dorada, que tiene el amanecer dorado, ¿no? Que tiene origen en Inglaterra y es de la magia. Como todos sabemos, Harry Potter no es casualidad. En Inglaterra hablan mucho sobre la magia. Entonces, muchos de los escritos están basados en este tipo de prácticas que el mismo Bram Stoker conoce. Entonces, él no nada más acaba en la novela, sino detrás del escritor y de todo esto, hay prácticas esotéricas de magia y de
El mismo también Vlad Tepes, no sé qué sepa sobre Vlad Tepes, Joaquín. Bueno, también creo que platicamos un poco en No Abras la Ventana. Vlad Tepes fue uno de los últimos miembros de la Orden del Dragón. La Orden del Dragón fue fundada por un príncipe en Hungría para pelear en contra del Imperio Otomano. Y de ahí viene toda la leyenda del príncipe sangriento, ¿no? No sé exactamente si Vlad Tepes era metamago. Está muy interesante lo de Bram Stoker, muy interesante. Pero sí, no nada más, no es una transcripción exacta, porque si tú vas a Transilvania, el propio Vlad Tepes no es considerado un vampiro cuando muchos otros sí. Pero también es poner ahí la idea de este exotismo europeo del lejano oriente, que es raro y que tiene cosas antiguas, lazos de sangre y, digamos, compromisos inconfesables, ¿no? Que para la sociedad ilustrada e industrial de Inglaterra en ese momento resultaba grotesco. Y ese es uno de los elementos del horror, lo grotesco, que te genera algún tipo de repulsión, una repulsión que atrae. Claro, a mí se me hace bien interesante y atractivo, ¿no? En decir, hoy en día ya tenemos estas novelas y todo esto, pero sí hay un origen del vampirismo, sí hay un origen de la creación de los monstruos y todo eso, y si nos remitimos a como estos escritos originales, nos podemos encontrar cosas bien curiosas y bien interesantes. Pero bueno, ahorita tenemos una invitada especial que nos hizo el gran favor de hablarnos un poco sobre qué es lo que la literatura puede ofrecernos que nada más, y hacernos un par de recomendaciones sobre libros que nos pueden cautivar. Vamos a escucharla. Ella es Carla, es productora de radio, es filósofa y es mil cosas más. Vamos a escucharla. Hola, Wanna Geeks, muchas gracias por el espacio y bueno, entremos en materia. ¿Qué nos aporta la literatura que ningún otro medio nos puede aportar? ¿Y qué recomendaciones de libros tienes para todo el crew de Wanna Geeks? Creo que en la literatura podemos encontrar un terror más originario. Por ejemplo, el cine, los videojuegos, los cómics, por ejemplo, nos están brindando ya ciertos estímulos visuales y auditivos que han sido elegidos por alguien, ¿no? Ya sea el director de arte, que esté decidiendo cómo va a lucir el monstruo, cuál es el sonido que se va a escuchar, de qué manera se va a escuchar, en qué momento, ¿no? Y es un estímulo ya determinado, ya específico. En cambio, yo siento que en la literatura, si bien también hay estímulos, son sugerencias. Se sugiere a quien está leyendo que imagine. Y aquí yo creo que en la literatura lo que encontramos son invocaciones al diablillo, al fantasma, al monstruo, a la momia que habita en cada uno de nosotros. No porque nosotros seamos los monstruos quizás, sino porque todos cargamos con ciertos temores de nuestra infancia, ¿no? Y que están reprimidos ahora. Mis 3 sugerencias yo creo que serían, a ver, ¿qué opinan ustedes? Por un lado, me parece que Edipo Rey de Sófocles, esta tragedia griega escrita en el siglo V antes de Cristo, ahí encontramos muchas cosas, ¿no? Hay esfinges, hay plagas, adivinos, y yo creo que lo más interesante en cuestión de terror que se nos presenta en esta tragedia griega es que ya nos habla de un doble, me parece, que todos podemos tener, ya que ahora están tan de moda los Evil Twins, estos gemelos malvados de lo que sea. Yo creo que aquí encontramos al gemelo malvado de cada uno de nosotros, y es aquel que ignoramos. Cuando no sabemos quiénes somos, cuando no hay conciencia sobre cuál es nuestra identidad, y por tanto no podemos ser dueños del destino, sino que somos vividos por un destino que no hemos elegido, por fuerzas, en este caso fuerzas divinas, etc. Yo creo que ahí es donde empieza a surgir quizás un poco esta figura del yo que soy y que no sé. Y eso me parece que genera mucho miedo, y no es nada más a nivel psicológico, sino que ya más adelante da pie a toda esta figura del doble, a la sombra de cada quien que se puede volver un monstruo, ¿no? Por otro lado, otra sugerencia puede ser El diablo de la botella de Robert Louis Stevenson. Aquí acompañamos a Kiwi, un marinero hawaiano cualquiera, al que le llega una oportunidad de cambiar su suerte, ¿no? Se encuentra con un hombre que tiene una casa muy bella y le dice: todo esto lo tengo gracias a esta botella.
Y bueno, esta botella tiene un diablillo adentro, ¿no? Y te puede conceder todos tus deseos que tú le pidas. El problema es que si te mueres siendo dueño de la botella, tu alma se va al infierno y por ello tienes que venderla. Pero aquí hay un truco. El siguiente propietario ha de comprarla por un precio menor que aquel pagado por el propietario actual. Ahora, a mí lo que me parece o lo que me genera terror de este cuento es que apuesta por la irracionalidad humana y por la desesperación de las personas. ¿En qué sentido? Porque, de hecho, comprar la botella, o sea, formar parte de esta cadenita de propietarios es una locura, es irracional, o sea, no valdría la pena hacerlo, porque va a llegar un momento en el cual el precio va a ser tan bajo que no la vas a poder vender. Y esto, que el precio haya llegado a ser tan bajo, es porque hubo una cadena de personas que decidieron participar en este juego irracional. Ahora, ya por último, la llamada de Cthulhu, yo creo que cada quien lo puede pronunciar como quiera, de Lovecraft, por supuesto. Y yo creo que aquí en este cuento, como muchos otros, con lo que juega Lovecraft es justo con el desconocimiento, pero no con el desconocimiento absoluto. Porque aquello que es desconocido absolutamente ni siquiera tenemos noticia de ello. Aquí el desconocimiento se vuelve terrorífico porque está contrastado con un cuerpo de conocimiento. En este caso, aquí en este cuento tenemos a un puñado de expertos, arqueólogos, de expertos en lingüística, que se topan con una estatuilla y unos símbolos que no pueden reconocer. Y que por lo tanto ya se sugiere que no son humanos. No forman para nada parte del conocimiento del hombre, ni del arte del hombre. Entonces yo creo que eso es lo terrorífico en este cuento y en muchos de Lovecraft. Que sí hay algo nuevo bajo el sol. Yo creo que eso es justamente el terror de Lovecraft. Pero bueno, muchas gracias por este espacio, Ricardo, Joaquín. Espero acompañarlos en otra ocasión. Mil gracias. ¿Qué opinas de lo que nos comenta Carlita, Joac? Creo que es muy, muy interesante. Lo que te diría, por ejemplo, Frederick Jameson, es que el horror no es en sí un género, sino un modo literario. ¿Y a qué se refiere con modo? Es decir, no es un tipo particular de discurso literario, ni tampoco está atado a un tipo de forma verbal. Es decir, puede ser una canción, puede ser un poema, puede ser un cuento, puede ser una escultura, ni siquiera puede ser verbal. Persiste. Es decir, el terror está ahí en el archivero y lo podemos agarrar cada tanto para usarlo e incorporarlo a nuestro género. Hay terror de comedia, hay de romance, lo hay sobrenatural, pero también hay lo que llamabas la dark fantasy. Creo que No abras la ventana que hay en ese género. Hay de ciencia ficción. La ciencia ficción puede estar sola o puede estar incorporada con el horror. Entonces creo que es, como dice Frederick Jameson, un modo, una cosa que además surge, tú decías, en Hollywood cíclicamente. En todo el arte surge cada tanto, ¿no? Claro. Y otro, a propósito de lo que comentas de que el terror está ahí y solo hay que tomarlo, otro de los que lo han tomado es el videojuego. Y para eso también hablamos un poquito con el Vico, el vikingo, que colabora en el medio de 3D Juegos México. Y bueno, le hicimos un par de preguntitas. A continuación hay que escucharlo. ¿Qué aporta el videojuego al terror que nadie más puede? Es decir, ni el cine, ni la literatura, ni nada más. ¿Y qué recomendaciones de videojuegos de terror tienes para nosotros? Pues con respecto a la primera pregunta, que es ¿qué crees que es único del género de terror, pero en los videojuegos, específicamente en los videojuegos? Yo creo que definitivamente los videojuegos de terror son una cosa íntima. ¿Por qué digo esto? Porque el jugador no solo consume la trama del juego, sino que pues la vive a través del control. Es como estar ahí, es una experiencia muy diferente a permanecer pasivo en un asiento, en una sala de cine, en la que solo estás consumiendo la historia y no puedes hacer nada al respecto. En los videojuegos sí puedes, y a pesar de que muchos de ellos tienen una trama, una narrativa lineal que te va encaminando por toda la aventura, pues sí puedes tomar ciertas decisiones, y la interacción es lo que hace único a este bonito producto del entretenimiento que son los videojuegos. Entonces creo que eso es lo que los hace únicos, que estás viviendo una trama de terror, y si eres fanático del terror, pues vaya, qué maravilla estar presente en una película de slasher, ¿no? O sea, es una cosa muy especial que no te puede dar ni el cine, ni los cómics,
ni la literatura, ningún otro medio, ningún otro producto del entretenimiento te puede dar esa experiencia completa de sentirte vivo a través de un muy buen susto dentro de un videojuego. Es algo único. Y bueno, ¿qué videojuegos recomiendo yo para esta temporada? Definitivamente voy a recomendar 3, que bueno, son más de 3. El primero es de The Dark Pictures Anthology, que es esta antología de juegos de terror de Supermassive Games, que son, al momento son 3, son Man of Medan, Little Hope y House of Ashes, que son más bien como una película interactiva de terror. Yo creo que a cualquier amante del género y que disfrute obviamente del cine, les van a encantar estos juegos, porque básicamente son eso, son una película interactiva y no son complejos en cuanto a su forma de juego, a su formato, pero su historia, la trama es lo que lo hace bastante interesante, porque envuelven al jugador y cuestionas tus decisiones, su toma de decisiones es cuestionada y eso está padrísimo. El otro par que voy a recomendar es Resident Evil 7 y 8, porque van ligados. Y creo que la perspectiva en primera persona de esta franquicia hizo que mejorara muchísimo. La experiencia es mucho más aterradora que antes. Y yo creo que a pesar de que uno es mucho más fantasioso, porque tiene que ver como con esta parte de Europa del Este, como vampiros, como Transilvania y todo esto, que es el 8, el Village. Yo creo que es una experiencia que ningún fan de la franquicia y del género debe perderse, sinceramente. El último es Outlast 2, que pues si les gusta más esta onda como de cultos, como de terror satánico, como la onda religiosa, definitivamente tienen que jugarlo. Y la cantidad de sustos y la sensación de miedo y angustia que te da este juego es muy única, muy particular. Tienen que jugarlo sí o sí, banda, definitivamente. Y bueno, pues muchas gracias a todos los Wanna Geeks, a toda la banda de Wanna Geeks, primeramente a los que nos escuchan. Yo soy Rodo el Vikingo y ya lo saben, pandilla, ahí nos estamos topando. A propósito de lo que dice el Vikingo, Juac, me parece súper interesante cómo este medio hace que sea vivencial, ¿no? Y el último, a mí me hace recordar inmediatamente la última cosa, o sea, ni siquiera videojuego, literatura, hasta casi experiencia, que me hizo aterrorizarme horrible, güey. Fue una que se llama PT, Silent Hill, que fue creado por Hideo Kojima y Guillermo del Toro. No te pases de lanza, horrible, güey. O sea, yo de verdad así tuve pesadillas semanas porque realmente era vivencial. Y cuando lo juegas en todo el esplendor así del videojuego, digamos, con un sonido 5.1 y de noche, horrible. O sea, era una experiencia así atemorizante, de verdad te hace ya vivirlo. ¿Qué tú piensas que el videojuego aporta a la conversación? El videojuego es un estilo de arte muy particular y que se distingue del resto de los estilos de arte en su agencia. Haz de cuenta que Mario Bros. Es un cuadro de Dalí con el que puedes interactuar. Te puedes parar en todas partes y así. En el caso del videojuego, del videojuego de horror, lo que te está dando es precisamente agencia, que es lo que no nos da la película. En la película la recibimos pasivamente y no podemos hacer nada, como dice nuestro entrevistado, ¿no? Pero aquí justamente lo que te dan es la posibilidad de hacer algo y esa agencia está limitada. En el caso de Silent Hill 2, por ejemplo, es muy... La bruma, ¿no? Es persistente. Entonces tú no puedes ver más allá de cierta distancia porque la bruma no te deja ver. Y esa limitación de tus sentidos y el aislamiento del personaje son elementos que luego explotan el horror. Pero ahí en el Silent Hill lo que más me gusta y lo que es más famoso de ese videojuego es el tema psicosexual. Es que todos los monstruos que enfrentas son una representación de las represiones sexuales y los deseos reprimidos del protagonista. Híjole. Y es muy maduro el videojuego. Es increíble que lo hayan sacado al aire y claro, por eso pega. Te diría este tipo, Guy Debord, que hizo La Sociedad del Espectáculo, que todo lo que se pone de moda es porque lleva implícito la intención de revolución. Claro. Aunque sea de contrabando. Claro. Y a mí me parece justo eso, que siguiendo algo que nos habías comentado anteriormente, Joac, creo yo que es la personificación de justo estos miedos. Es la personificación perfecta en Silent Hill 2.
A ver, mi primera interacción con Silent Hill fue en el 2000, fue con el 1. Madre santa, o sea, de verdad, mira, yo estudiando un poco más sobre el arte, algo que he podido cachar, digamos, dicen, la diferencia entre como maquila y arte es que en el arte impregnas el espíritu, ¿no? En la maquila es como en automático, y en el arte hay algo ahí de ti que estás dejando y estás impregnándolo, sea en un escrito, sea en una escultura. Y creo que Silent Hill, los primeros 3, de verdad impregna su espíritu las personas que están ahí. Es la belleza de ese juego y es aterrador. O sea, de verdad, si les gusta el terror y no los videojuegos, los invitaría así a que le entren a Silent Hill, por lo menos a los primeros 3, porque es una cosa muy valiosa y horriblemente espantosa, ¿no? ¿Tú qué juego? Fíjate, de horror, me gusta uno Lovecraftiano muy antiguo que se llama Eternal Darkness y que salió curiosamente para el GameCube. Tenía esta mecánica de perder la razón, ¿no? Que el videojuego empezaba a hacerte sentir mal, ¿no? A asustarte gratuitamente, o lo que veías no era de acuerdo a lo que... porque estaba subiéndote tu índice de locura, ¿no? De acuerdo con las cosas horribles que veías. Muy buen juego, muy Lovecraftiano, dioses antiguos, el villano muy bueno, ¿no? Muy memorable. Ese me gustó mucho. Pero ¿sabes también qué te pasa ahí en el videojuego? A veces esa agencia que te dan, o sea, no está el roller coaster el que te acostumbra la película de subir tensión, subir tensión, subir tensión y luego liberarla. Uh-huh. Aquí no, aquí te da la agencia. Esa tensión la construyes tú. Y a veces esa agencia te castiga, ¿no? Claro. Por hacer algo. Claro. Y parte de la tensión viene de ahí. No quieres mover un músculo porque puede que sea terrible. Claro. Y bueno, a ver, la verdad es que varios videojuegos toman este mundo de Lovecraft, ¿no? Eso de que te lleva a la locura, esta famosa sabiduría del loco, también que la exploran en un juego que se llama Bloodborne, donde conforme más sabes y más sabio eres, más horrible ves que es el mundo. Y eso es aterrador porque también puede ser real. Es como no abras la ventana, eso. Sí, exacto. Y eso es muy fuerte. Bueno, pasemos ahora platicamos un poquito de cine con Eric Estrada de Cine Garage. Hay que escuchar un poquito de lo que él nos tiene que decir. ¿Qué aporta el cine al terror? Es decir, ¿qué nos puede entregar el cine que es exclusivo de ese medio? ¿Y qué películas nos recomiendas para todos los escuchas de WannaGeeks? Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Mil gracias a WannaGeeks por la invitación. Y pues bueno, ¿qué es lo único del cine de terror que no nos ofrece, yo creo, ningún otro medio? Aunque ahora con la forma como se hacen las series de televisión, ellas pueden entrar. Es bien sencillo y además es un elemento fundamental del cine de terror, que es aproximarse al lenguaje onírico, al lenguaje de los sueños, a poder agrandar o achicar espacios, extender el tiempo, prescindir de él, llevarnos, ¿no?, por estos mundos entre el surrealismo, lo paranormal, la imaginación, la realidad, los recuerdos y las premoniciones, que es todo eso combinado, el lenguaje de los sueños. La literatura lo puede sugerir, pero no lo puede mostrar ni ejercitar como lo puede hacer un medio audiovisual. Los videojuegos, siendo un medio audiovisual, sí lo pueden utilizar, pero la narrativa que elaboran no les permite abrir un discurso a través de este lenguaje como sí lo abre el cine y la ejercitación del lenguaje de los sueños. Y para mayor prueba están todas las películas más nuevas, digamos, del terror del bueno, del terror que se sabe, que se disfruta y que sobre todo tiene un discurso mucho más allá de la mera anécdota. Yo creo que La Bruja está metida ahí, del mismo director. Tenemos El Faro, son dos películas que ejemplifican muy bien lo que yo les quiero decir. De ahí nos podemos ir hasta los grandes clásicos, pasando incluso por El Resplandor, una película que todo el mundo considera muy realista, está completamente inmersa en el lenguaje onírico. Entonces yo creo que va por ahí. Recomendar 3 películas de terror que son
la palabra necesaria está muy manoseada ahora, pero que yo recomendaría a alguien, que yo le diría a alguien, oye, si de veras te interesa el terror decente, el terror bueno, el que va mucho más allá del sustito temporal, ¿no? De los nervios, de las risas nerviosas, ¿no? De todo este terror mal comprendido, mal explotado, en el que el cine, el gran cine industrial de Hollywood nos quiere meter. Yo me iría de entrada al clásico de clásicos de 1932, Fenómenos, sin dejar de mencionar, por ejemplo, a todas las raíces que Fenómenos recoge, que están presentes en el expresionismo alemán y que nos menciona tanto a Nosferatu como al gabinete del doctor Caligari, que en su vertiente de terror, digamos en la raja de terror que tienen, son tremendamente propositivas. Fenómenos es justo el ejemplo perfecto de cómo se maneja el terror, de cómo se elabora un discurso socialmente pertinente, importante, trascendente, tanto que llega hasta nuestros días, con las herramientas del cine de terror, sin necesidad para nada de entrar al mundo paranormal y de entrar al mundo de los espíritus y de los aparecidos, que yo creo un gran error que comete mucha gente, creer que el terror tiene a fuerzas que ver con el diablo, con el cristianismo, que tiene a fuerzas que ver con apariciones y con fantasmas que nos persiguen, con demonios. No. Puede entrar por ahí, por supuesto, pero no es necesario para nada, especialmente en una buena película de terror. La segunda, saltando unos 30 y cacho años, me voy hasta 1976 con El inquilino, Le Locataire, una película de Roman Polanski que luego se nos olvida a la hora de hablar tanto de cine de terror como de la propia filmografía de Roman Polanski. Es justo lo que he querido describir en estos comentarios, ¿no? Es la realidad que explota de repente, inyectando un poco de paranoia, inyectando un poco de inquietud, de estrés muy natural en la vida real, y que acaba transformando en una verdadera pesadilla, con todo lo que ello implica, la vida de su protagonista, interpretado en este caso por Roman Polanski, acompañado de Isabella Gianni. La película, nada más para dejárselas ahí, fue escrita por Gerard Brach y por el propio Roman Polanski, alrededor de una novela de Roland Topor. Entonces hay mucho que explorar ahí, hay mucho que estremecerse ahí, y voy a mencionar justo del mismo año Canoa de Don Felipe Casals, que acaba de morir hace muy poco, escrita por Tomás Pérez Turrent. Canoa está siendo revisada por muchas generaciones nuevas como una película de terror, y uno entiende perfectamente por qué. Es un drama, es una película que está incluso mezclando el documental con la realidad, el documental con la ficción, el documental con el momento histórico que se vive, y al mismo tiempo está dotando a la ficción de cierto toque dramático tan intenso que nos mete de lleno a la experiencia terrorífica, mucho más cercana a la masacre de Texas que a cualquier conjuro y a cualquier exorcismo que uno quisiera revisar como película de terror. Entonces uno comprende perfectamente que muchas personas de las nuevas generaciones estén revisando Canoa, una de las mejores películas en la historia del cine mexicano, como una película de terror. La experiencia es terrorífica, el discurso es de un poder estremecedor, ¿no? Porque hay denuncia social, hay crítica social a través de los instrumentos prácticamente del slasher. Entonces yo creo que revisarla como se está haciendo ahora, a partir de ahí, es una buena idea, y quiero dejarla como sugerencia. A ver, respecto a lo que nos comentó nuestro querido Eric Estrada, se me hace súper interesante eso que comenta, que el cine te pone las imágenes enfrente. Y creo que eso es algo que, o sea, digamos, la libertad que te da el videojuego, y que es un acierto, también pues te enjaula en que no te deja ver exactamente lo que quieren que te dé terror, de la manera en que el cine sí, ¿no? O sea, apuntar a los ojos, poner cierta música. Cuando el videojuego lo llega a hacer es cuando justo se sale de sus mecánicas y se lo transforma en una cinemática. Entonces creo que el cine, como te va llevando a lo largo, pues te pone, de otra manera te pone las imágenes
más aterradoras que podrían ser. Y eso es, creo que, la valía del cine. ¿Tú qué opinas, Joaquín? Creo que el horror siempre es la representación de algo que reprimimos y es muy claro en las películas. Siempre el monstruo, siempre el miedo se nos presenta de manera indirecta, porque si se nos presentara de manera directa, eso que reprimimos nos volvería locos. Entonces, lo que hacemos es, digamos, moverlo por otro lado. Te voy a poner el ejemplo de Chainsaw Massacre. O de cualquier película de asesinos. Es muy común que veamos la película desde los ojos del asesino, porque estamos reprimiendo cierto deseo ahí, que nos está satisfaciendo la cámara desde los ojos del asesino. Oh, claro, y el miedo que sacan casi es como si tú se los provocaras, ¿o qué? Ajá, porque tú eres el depredador sexual en ese caso, ¿no? Claro. Ese es tu deseo reprimido ahí puesto. Y normalmente es así. Yo tengo toda una lista sobre las cosas que reprimimos y cómo se presentan en el cine. Entonces te puedo decir primero la otra gente. Ajá. Nos da miedo la otra gente, la otredad. Entonces, relaciones de dominio y dependencia que no admitimos del todo, pero que ahí existen. ¿Y por qué crees que la mayoría de los protagonistas de las películas de terror modernas son mujeres? Por eso, porque hay una relación machista, por ejemplo, en el asesino serial, que no decimos en voz alta. La tenemos que decir así. Ok. Y si te pongo ejemplos de esto, está El Resplandor, El bebé de Rosemary, que ahí tiene una otra cosa. Pero no, bueno, lo del bebé de Rosemary es interesantísimo y es también de terror, ¿no? El hombre lobo, ¿no? También. Es como toda una sociedad apuntando hacia la debilidad de la mujer en el bebé de Rosemary un poco, ¿no? Ahí juntan tres cosas, ¿no? Que es el miedo al otro. En el caso de Rosemary, estas personas que supuestamente son autoridades sobre ella, su médico, su marido, y que se vuelven contra ella, ¿no? Claro. Entonces ahí es los otros, la otra gente como el monstruo, ¿no? Luego... Y ojo, quiero comentar algo. Digo de la debilidad de la mujer no porque sea real o intrínseca, sino que es a donde la quieren orillar, ¿no? En el bebé de Rosemary. Porque o sea, no, es sistémico. Claro. Exacto. Normalmente Porque el mujer, sistema la orilla, ¿no? A tenerla ahí casi como asediada. Y porque normalmente la mujer es la víctima de esos deseos reprimidos. Pero no solo la víctima, a veces es el objeto, digamos, de la cosa reprimida, por supuesto. ¿Cuántas veces no has visto que la mujer es el monstruo? Oye, pero una pregunta, Joac. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿aporta a que eso acabe? ¿A exponerlo y vernos? ¿O lo fomenta? Es una muy buena pregunta, Ricardo, muy buena pregunta. Yo creo que depende del director y del creador. Por ejemplo... podemos exactamente alimentar estos deseos reprimidos o denunciarlo. Ajá, exacto. Las dos cosas se pueden hacer y eso depende de cómo trates la película. Yo tenía ejemplos, ¿no? de denuncias de esto, que ahorita no me acuerdo, pero creo que Chainsaw Massacre no es una denuncia. Es como la consolidación de la fantasía. Exacto, nos ayuda a expresar estas fantasías reprimidas que no son del todo sociales o buenas, ¿no? Y muchas lo hacen. Saliendo un poquito del tema de la mujer, no sé, a mí una que me traumó muchísimo de niño fue eso, El Payaso, que no es una película, es una miniserie, pero la verdad es que es digna de ser tratado como filme por su lenguaje. Y la verdad es que Stephen King en ese libro, a pesar de que no es muy complejo o muy profundo, sí hace ciertas denuncias como sociales, de decir, un poco habla de eso El Payaso, pero también habla de Maine, cómo la sociedad va orillándote y fomentando eso, pero sí lo pone desde una perspectiva de crítica. Y se nota. Hay mucho en It, Stranger Danger. Ah, ok, sí, como de... en cualquier momento... No hables con extraños, que tus hijos no estén jugando solos en la calle, en la lluvia. Todos son malos, ¿no? Cualquier momento puede pasar algo súper extraño y súper raro. Sí, tienes razón. Y ese miedo, el Stranger Danger, del miedo a que algo le pase a los más vulnerables de la sociedad, pues sí es común. Y sobre todo en la época en la que él escribió ese libro. Qué miedo. Sí que... Y bueno, aquí en México, pues también... Si a uno, ¿no? Uno es el chiquito, no puedo, estoy chiquito. Pero bueno, a ver, continúa, Joaquín, te interrumpí. Te decía que las mujeres también son objeto de miedo. La sexualidad de la mujer es objeto de miedo y tengo muchos ejemplos, digamos, del folclore. La Llorona, Lilith, varios Yurei, la Ishtabai. Ahí en No abras la ventana, en el episodio 5, hablamos de uno. Y si tú revisas la mitología de Japón, la mitad de los Yurei son el espíritu de una mujer vengativa. Claro, y qué interesante porque esto va de
México, Estados Unidos, Japón, o sea, de pie a pa, pues, en todo el mundo, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita que dijiste sobre la mujer y todo esto, y ya lo he mencionado en este podcast, de Perfect Blue, que es una película de terror psicológico. Ah, pero esa sí es una denuncia. Y esa es una denuncia, ¿no? Una crítica hacia cómo llevamos a las idols, justamente, o cómo empezamos a cosificar pues en este caso a la mujer también, ¿no? Pero, y te voy a poner, y no nada más es a la sexualidad de la mujer, sino es a la feminidad masculina también proyectada allá. Y si la proyectas allá, entonces se vuelve mala e inferior y la puedes demonizar. Creo que la más clara ejemplo de proyección es la homofobia, que también es parte del terror. Otra forma de lo que reprimimos y que también surge mucho es los pobres, el proletariado. Hablamos mucho de esta película de Michel Franco, El Nuevo Orden. Dios mío, la acabo de ver. La verdad es que sí, ¿no? Cómo los trata, o sea, ya casi los pone como zombies, ¿no? O sea... Pero es muy común, por ejemplo, del folk horror, en donde el pueblo es el malo, ¿no? Donde la gente es la mala. Entonces hay un cuento muy famoso de Lovecraft, El terror de Innsmouth, en donde el miedo viene de que la gente ha estado fornicando con los profundos, con sirenas, y ahora son gente pez. Y el horror es ese, que ¿no? Un poco Junji Ito también explora ese tipo de cosas, ¿no? Este tipo de horrores. A ver, yo creo que ya como conclusión, yo diría que exactamente, ¿no? Si nos vamos al origen, empezamos a ver que estos grandes monstruos son las manifestaciones de nuestros miedos más profundos, ¿no? Y que al final en la literatura, en el videojuego o en el cine tenemos la capacidad de manifestarlos, y creo que los puede ser de doble filo, ¿no? O para sanar algo, para denunciar algo, o para meternos en problemas. Creo que hay que usar una herramienta siempre a beneficio de los demás, y al final el miedo también puede ser una de nuestras perspectivas, Juac. Creo que lo que de verdad da miedo, como dijeron en la entrevista, es algo que está dentro de nosotros. Es algo que no queremos reconocer y que muchas veces ponemos allá afuera. Y como tampoco lo podemos ver allá afuera tal cual es, le ponemos disfraces. No es un violador y un asesino serial, es un hombre lobo. Cosas por el estilo, ¿me explico? Claro, claro. Y así es como funciona el horror. Es una metáfora de nuestros peores deseos y de nuestros peores comportamientos. Y a lo mejor algunos sí los ven así. Eso es lo que más miedo da. Como ese hombre lobo, como ese zombie. Pero fíjate, Amado, a modo de posdata en mi conclusión, los quiero invitar a que escuchen No Abras la Ventana. Tenemos un especial de Día de Muertos en donde explicamos mucho del mito del Día de Muertos en México y explicamos el mito de La Llorona. Así que los invito, por favor. Va a haber una segunda temporada, la estamos planeando. Está No Abras la Ventana, un podcast de horror original de Audiocentro. Gracias, nos vemos pronto. Un saludo a todo el equipo, que también está aquí Héctor en los controles, y bueno, también a todos los escuchas, gracias por estar con nosotros. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Nadia Vega, Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección General Luisa Cantú. Audiocentro.